de ir comenzando. Buenas noches a todos. Espero que todos estén muy bien. Vamos a iniciar esta sesión virtual de Teoría Contable 2. Hoy vamos a trabajar un poco acerca de el Código de Ética del Contador Público. Vamos a ver una presentación, vamos a hacer una pequeña discusión y posteriormente les va a quedar como una actividad para que ustedes por favor realicen y la suban a la plataforma. Les crearé el enlace en la plataforma. La idea es comenzar con los que estamos. La sesión está siendo grabada, posteriormente la podré compartir a través del canal de YouTube de la universidad y miramos a ver la posibilidad de que nos la compartan en la plataforma desde sistemas. Entonces, les voy a compartir la presentación acá. Esta presentación también se las puedo subir a la plataforma para que la vayan teniendo. Entonces, vamos a ver. Espero que todos vean ahí. Están alguien que me informe si ven la presentación, si les compartí la pantalla, por Profe. favor. Sí, Sí, profe. Sí, sí Ok, se ve, profe. ok, perfecto. Les ruego por favor inhabilitar los micrófonos. Si alguien de pronto tiene alguna pregunta en un momento, lo puede activar y hacer la pregunta para que haya como un poco más de orden y coordinación en la sesión. Vale. Entonces, vamos a hablar del código de ética. El código de ética en Colombia del contador público lo tenemos incluido en nuestra ley 43 de 1990. ¿Por qué es tan importante para el contador público el código de ética? Vamos a ver si muevo esto acá. Primero partamos de qué se entiende por contador público para la legislación, para la ley 43. Es una persona natural que mediante una inscripción acredita su competencia para dar fe pública de hechos propios del ámbito de su profesión. Si bien una de nuestras funciones dar fe pública, tenemos que verlo como una gran responsabilidad, ¿cierto? Cuando nosotros como contadores públicos damos fe pública de un hecho, lo que estamos certificando es que es absolutamente cierto, veraz, ¿sí? Es decir, que refleja una realidad y estamos poniendo nuestro nombre, nuestra reputación y nuestra inscripción como respaldo de ese hecho, diciendo ese hecho económico sí es así, ¿cierto? Entonces, nos compete una gran responsabilidad social porque estamos certificando hechos que estamos diciendo son verídicos. Pues bien, para cumplir a cabalidad con esa finalidad, con ese propósito de la contaduría pública, pues tenemos unos principios rectores de nuestro código de ética profesional. Entre ellos son 10 principios. Tenemos la integridad, la objetividad, la independencia, la responsabilidad, la confidencialidad, observar las disposiciones normativas, la competencia y la actualización profesional, la difusión y colaboración, el respeto entre colegas y la conducta ética. Bien. Compañeros, si nosotros observamos, vamos a ver a lo largo de estas presentaciones que estos principios son principios básicos, son principios fundamentales que inclusive en la misma ley lo enuncia, no deberían aplicarse solo a la contaduría pública, sino a cualquier profesión en Colombia. Vamos a comenzar a definir cada uno de estos principios para que vayamos como comprendiéndolo un poco a qué nos comprometemos como contadores públicos. El primero es la integridad, ¿sí? Es decir, debemos ser íntegros moral, cualquiera que fuese el campo de actuación del ejercicio. Se espera que seamos rectos, honestos, dignos y sinceros. Ahora, muy bien. Este principio lo que demanda son contadores. eh, Espérate que hay gente que me dice que solo se ve la página inicial, no pasa del título.
¿A todos les pasa igual o alguien está viendo los principios? Solo la página inicial, profe. Solo La la página página inicial. inicial, profe, Ah, ok. No, donde dice no código tienen de que ética. habilitar el PowerPoint. Sí, profe. Solo la página inicial. Muy bien, espérate a ver qué pasa, por qué no me permite. Ok, Ahora ya pasó. a ver, ¿aquí la ven? ¿Sí? Ahí ese código Sí, y ya ahí pasó. ya. Ya, profe, Ya 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 cambió. empezó a pasó. cambiar. Ok, Ya. Señor. vale, muchísimas gracias por avisarme a tiempo. Ahora sí, perfecto. Muy bien, muchas gracias. Entonces les decía, vamos, igual esta presentación, aquí están los primeros 7 principios, aquí están los siguientes 3 para 10, e íbamos definiendo la integridad, ¿no? Que debemos ser íntegros en cualquiera de nuestros campos de acción. Se espera que seamos rectos, que seamos honestos, dignos y sinceros en cualquier circunstancia. Para ir ambientando de pronto algún debate, vamos pensando en cada principio qué tanto se cumple, ¿sí? ¿Qué tanto pensamos que se respeta este código de ética dentro del campo profesional en términos generales? No me refiero a que si todos lo cumplimos o si solo unos, no, pensemos en la mayoría, ¿cierto? Obviamente habrá personas que cumplen, pero pensemos en la mayoría. Por decir algo, si habláramos de este, diríamos, bueno, la mayoría de los profesionales lo cumplen o la mayoría de los profesionales quizás no lo cumplen y quizás desde la experiencia que tenemos y el conocimiento de profesionales podamos llegar a un debate un poco consecuente de eso. Luego, Profe, una preguntita. dime, ¿Estas diapositivas están en la plataforma? las voy a compartir. Ah, Después bueno, de profe, la gracias. tutoría, más tardecito, les confieso que no tengo video porque lastimosamente no estoy en mi hogar, estoy resolviendo un problema laboral, pero tan pronto estén en la casa les comparto las diapositivas en la plataforma. Bueno, profe, gracias. Ok. La objetividad, ¿cierto? Cuando somos objetivos, cuando somos imparciales, ¿sí? Es decir, cuando no nos llevamos por nuestros sentimientos y no nos dejamos llevar, tomamos decisiones sesgadas, tiradas a un lado o al otro, ¿cierto? Dice que esto es especialmente importante cuando se trata de certificar, dictaminar u opinar sobre los estados financieros de cualquier entidad. Es decir, no nos podemos dejar llevar por las emociones, por algún querer, por algún sentimiento. Debemos ser objetivos y reflejar lo que es, ¿sí? La subjetividad no tiene cabida dentro del código de ética del contador público. ¿Estamos? Viene uno que va muy de la mano con la objetividad y que es la independencia. Nosotros debemos demostrar absoluta independencia mental y de criterio con respecto a cualquier interés que pudiera considerarse incompatible. Es decir, nosotros cuando, por ejemplo, decidimos trabajar para empresas de familia, ¿no? De familia nuestra, entonces podemos pensar que estamos siendo, podríamos llegar a ser imparciales, ¿no? No podemos tener independencia. Entonces debemos demostrar que definitivamente eh, nuestras decisiones van a ser objetivas con respecto a lo que estamos hablando. No quiere decir que no podamos trabajar con familia nuestra, ¿no? Lo que pasa es que se va a dificultar demostrar las actuaciones independientes. El Al profe, siguiente es responsabilidad. Este es un al profe. principio de la ética profesional Sí. y aunque se encuentra implícito en todas las normas de ética y de conducta, es conveniente mencionarlo, ¿sí? Debemos ser responsables con lo que hacemos. Sí, por favor, me piden acá una moción que silenciemos los micrófonos. Entonces,
por favor, los que lo tengamos abierto solo para hacer preguntas. Debemos ser responsables con nuestra actuación, con lo que nos comprometemos a hacer, con lo que prometemos cumplir, con las labores a desarrollar. Y yo creo que uno de los factores más importantes al que recalco en la responsabilidad es en los trabajos a tiempo y bien hechos. Sí, porque a veces, digamos que es cultura de nosotros como colombianos, dejar hacer los trabajos para última hora o retrasarnos en las entregas, ¿sí? A veces injustificadamente, o comprometernos para unos plazos que de pronto no vamos a poder cumplir, ¿no? Entonces debemos pensar en la responsabilidad como un principio rector de nuestra profesión. Viene un principio muy importante que es la confidencialidad, ¿cierto? Debemos pensar que nosotros, como partícipes del proceso financiero administrativo de las entidades, vamos a conocer, vamos a tener información de primera mano que es privilegiada, ¿sí? Y esto muchas veces puede afectar la empresa para la cual estamos trabajando, ¿no? Entonces, nosotros debemos ser confidenciales con nuestros clientes, con las empresas. No debemos salir a divulgar cosas que puedan afectar el libre desempeño de ellas, y más cuando las pueden afectar, a no ser que haya una actuación judicial de por medio, es decir, a no ser que haya un delito y que tengamos que reportar eso, que ya es otra cosa. Nosotros no podemos ser cómplices de un delito amparados en el principio de la confidencialidad. ¿Sí? No se trata de eso, pero sí tener una estricta reserva profesional del trabajo que hacemos. Es decir, no es prudente salir a divulgar todo lo que conocemos de las empresas para las que trabajamos. Observancia de las disposiciones normativas. En el desarrollo de nuestro ejercicio profesional, ¿cierto? Debemos trabajar cumpliendo las disposiciones profesionales promulgadas por el Estado, es decir, debemos trabajar observando las normas que nos rigen. Por ejemplo, en este momento debemos trabajar con base a las normas que rigen la contabilidad. Podemos hablar del marco conceptual de las normas internacionales, ¿sí? Y observando esas normas es que debemos realizar nuestro ejercicio profesional, nuestro trabajo. Esta es muy importante, competencia y actualización profesional. Como hemos podido observar, nuestra profesión es dinámica, no es estática. Al igual que la mayoría de las profesiones, va cambiando con el paso del tiempo y nosotros debemos estar a la vanguardia de los nuevos desarrollos, de los nuevos conocimientos, de las nuevas técnicas e inclusive de las tecnologías, ¿sí? Entonces no quiere decir que nosotros ya nos graduamos como profesionales y hasta ahí llegamos. Pues en realidad debemos estar actualizados. Una de las cosas que más nos genera para este principio en Colombia, por ejemplo, son las reformas tributarias. ¿Qué sería de un contador si no se actualiza en cuanto a los cambios en materia tributaria? Pues no podemos ejercer bien el trabajo y vamos a asesorar más a las empresas y los vamos a quizás inducir a errores que se van a pagar costosos, ¿no? Entonces, es muy importante vivir actualizados, ¿cierto? Estar pendientes de los cambios de la profesión y actualizarnos. Pensar que como toda profesión se va desarrollando y ese desarrollo es bueno y debemos estar a la vanguardia, si no vamos a quedar atrás. Algo que discutíamos en teoría contable fue cuando teníamos el decreto 2649 apegado a normas internacionales de contabilidad y lo dejamos allí y seguimos trabajando con él y no nos actualizamos. Eso fue lo que nos generó los inconvenientes ahora de pasarnos a NIF. El principio de difusión
Y colaboración. Si nosotros miramos el enunciado tácito, dice el contador público tiene la obligación. Está enunciado como una obligatoriedad de contribuir de acuerdo a las posibilidades de cada uno al desarrollo, superación y dignificación de la profesión. ¿Sí? Es allí donde, por ejemplo, a veces decimos si hay profesionales que ayudan, por ejemplo, haciendo investigación, ¿cierto? Hay muchos que solo se dedican a trabajar, a llevar contabilidades, pero se alejan un poco de colaborar con el desarrollo de la profesión. Nos olvidamos de trabajar en investigación, nos olvidamos de trabajar difundiendo. Una forma es la academia, ¿no? Trabajar en las universidades es una forma de difundir la profesión y colaborar. Una muy importante, el respeto entre colegas. Y para él nos enuncia principios como sinceridad, buena fe y lealtad. Debemos ser sinceros, debemos ser leales con nuestros colegas. Yo agregaría que debemos de buscar trabajar en equipo, de buscar formar asociaciones, de buscar formar oficinas, de trabajar más unidos, ¿no? Aparte de eso, nos dice que debemos ser honestos, tener una convivencia pacífica, amistosa y cordial con sus miembros. Al igual que con los otros principios, quiero que pensemos qué tanto se está cumpliendo este respeto entre colegas, ¿vale? Y por último, la conducta ética. Debemos abstenernos de realizar cualquier acto que pueda afectar negativamente la buena reputación o repercutir de alguna forma en el descrédito de la profesión. ¿Cuántas veces no actuamos de forma irresponsable, de forma personal, sin pensar que estamos estigmatizando la profesión? ¿Cuántos chistes no salen acerca de contadores o cuántas personas no buscan a un contador diciendo, ah, mire, yo necesito que me maquille esto, yo necesito que me maquille esta declaración, porque así hay otros que lo hacen y piensan que somos todos. Entonces pensemos que una mala actuación de un profesional puede repercutir en que se estigmatice toda la profesión, ¿sí? Y lo que debemos buscar es enaltecer nuestra profesión, compañeros. Lo que debemos buscar es hacer que crezca, que sea una profesión de prestigio, que sea una profesión que tenga la importancia que realmente se merece, ¿sí? Y esto solo lo podemos hacer trabajando fuertemente y siendo supremamente éticos en nuestro actuar como profesional. Niños, ese es en resumen los 10 principios. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta? Perfecto. El silencio me hace pensar que no. Yo tengo una reflexión para hacer. Voy a lanzar una pregunta abierta a ver quién me la quiere contestar, ¿no? Vemos estos principios del Código de Ética enmarcados en una ley, en la Ley 43 de 1990. La pregunta es, ¿por qué será que estos principios no los tienen que imponer como ley? ¿Alguien vio dentro de estos principios algo supremamente complejo, supremamente difícil de cumplir, supremamente ajeno a lo que debería ser nuestro comportamiento en la sociedad? No. No, profe. Yo creería que tienen que ser inculcados debido al mismo ser humano como tal, que en lugar de hacer las cosas bien, se van supuestamente por la vía más fácil y por la adquisición de dineros ilícitos. Sí, Entonces, por eso es que no se hace efectivo. Si solamente se lo dijeran, vea, haga esto, haga aquello, haga lo otro. Entonces ya tienen que montarlo a través de un decreto, a través de una ley, para poder que se formule, para poder que se haga efectivo. Y después no vayan a decir, no, fue que me dijeron, o fue que yo lo hice porque no sabía. No, es que ahí está inculcado ya y está escrito. Bien.
Muy bien, Adiós, muchísimas gracias por tu participación. Liliana nos dice que lo que pasa es que algunos profesionales buscan enriquecerse y no ejercer. Eh, hay varias cosas. Yo creo que hay un tema en nosotros que también es cultural, ¿no? En Colombia, yo creo que desafortunadamente hemos crecido en una cultura tristemente tramposa, ¿no? Es esta cultura a la que debemos darle un giro, a la que debemos como cambiar. Eh, debemos pensar y desde nosotros generar el cambio, ¿cierto? Es decir, si empiezo por mí, si empiezo a cambiar por mí, si empiezo a cumplir con estos principios por mí, pues puedo ir irradiando ese comportamiento en los demás. Si cada uno de nosotros se concientiza y cumple estos principios y empieza a replicarlos y empezamos a volverlo, ahí sí viral, esto sí debemos hacerlo viral, pues la profesión se va a ir enriqueciendo y yo creo que poco a poco cada uno de nosotros puede lograr que en el futuro esta cultura cambie, ¿sí? Y vamos a dejar de ser estigmatizados como sociedad y como profesión. Tengo otro aporte de un compañero que no sé el nombre, dice, porque aún siendo ley no cumplen con los principios y es más importante la codicia. Allá iba la reflexión que les planteaba al principio. Pensar en cuántos de estos principios son vulnerados. Es Paula Andrea. Muy bien, Paulita, muchas gracias. ¿Cuántos principios de estos son vulnerados? Es decir, en realidad, cuando nosotros maquillamos estados financieros, cuando damos una certificación de ingresos para un familiar para que le den un crédito que es falso, cuando no somos objetivos, en realidad no solo estamos faltando a un principio de ética, estamos violando una ley de la República, ¿no? Y retomemos el concepto que les decía al principio, que nosotros somos garantes de la fe pública, tenemos una responsabilidad sobre nuestros hombros que la debemos llevar a la altura, ¿no? Entonces, allá quería ir mi reflexión. Quiero agregarles que son principios que considero no deben venir inclusive con la persona, no en una ley, deben enseñárnoslos desde la base, desde el hogar, desde la casa, para cualquier actuación en la vida cotidiana, no solamente en el desarrollo de nuestro ejercicio profesional como contadores públicos. Pero tristemente la falta de ejercer estos principios eh, nos lleva a que seamos una sociedad así, tramposa. Voy a leer un par de comentarios para que todos lo escuchemos. Kelly nos dice que cree que la profesión es bastante compleja, donde tenemos que tener una serie de principios y debe cumplirse para poder actuar con profesionalismo. También le parece muy bien que se tengan que cumplir por toda la información que como contadores debemos dar fe y debemos certificar. Y Tatiana nos dice lastimosamente, hoy en día la mayoría de personas buscan a un contador para eso, para maquillar. Esa reflexión es muy interesante, Tatiana, sí, pero de cada uno de nosotros depende si nos vamos a prestar para ese juego o no. Yo les voy a plantear un pensamiento. Nos van a ofrecer dinero por hacer fraude, por maquillar, por evadir, ¿no? Piensen cuánto les cuesta a ustedes ser profesionales, ¿sí? Cuánto trabajaron, cuánto invirtieron en tiempo y dinero, en esfuerzo para sacar adelante su profesión y tener su título profesional. Piensen si cuánto dinero vale la pena, cuánto dinero vale la pena para arriesgarse a una sanción disciplinaria o para que les cancelen la tarjeta profesional. Es decir, si yo actúo mal y tengo una sanción de la Junta Central donde me cancelan la tarjeta profesional, jamás puedo volver a ejercer como contador público, jamás puedo volver a dar fe pública, ¿no? Entonces pensemos cuánta plata vale que tomemos ese riesgo, ¿sí? Liliana nos dice que es nuestra decisión si estudiamos para hacer lo que los demás quieren o Lo para... que pasa es que es un tema de ambición. ¿Cómo? Perdón. ¿Me repites, por favor? Es un tema de ambición a dinero. Ah, sí, claro, es un tema de ambición, Más pero, le pero, paguen. pero miremos en la situación que estamos ahora. Tristemente estamos
aislados todos. Habrá gente que podrá tener mucho dinero en su casa, pero si no podemos salir a disfrutar, si no podemos salir a comprar, si no podemos, o si estamos enfermos y no hay una cura, ni toda la plata del mundo nos va a salvar, ¿no? Entonces, tengamos ese tipo de reflexiones profundas ahora hablando del tema de ética, ¿no? Tatiana Serna nos dice que lo que pasa es que nosotros mismos nos hemos encargado de dañar la plaza como profesión, lo manifesté, claro. Y Daniela dice, realmente no vale la pena tanto esfuerzo que se hace en la carrera para que cuando seamos profesionales tiremos toda la basura por una mala decisión. Estoy absolutamente de acuerdo. Niños, estamos próximos a que se nos acabe el tiempo, entonces les voy a plantear la actividad que quiero que hagamos. De estos 10 principios del Código de Ética del Contador Público, quiero que por favor pensemos y hagamos un escalafón del 1 al 10, empezando por el que consideramos que más se cumple, es decir, el que menos vulneramos, el que menos desobedecemos, hasta el 10 que digamos es el que más se viola, el menos respetado de todos los principios. Cada uno de ustedes me va a compartir, voy a crear más tarde, les repito, más tarde voy a crear un enlace en la plataforma para que cada uno de ustedes haga un escalafón, un top 10 de estos principios. Empezando, el número 1 es el que más se respeta, el que más se cumple, y el número 10 el que más se viola, ¿cierto? Y me van a argumentar por qué pusieron el número 1 y por qué pusieron el número 10. Es decir, por qué consideramos que el número 1 es el que más se cumple y por qué consideramos que el número 10 es el que más se viola. Profe, esto lo debemos hacer en Word y en Word y subirlo. subirlo a la plataforma, por favor, sí. ¿Hasta cuándo tenemos plazo para hacerlo? Podríamos tener plazo hasta el viernes. Ah, bueno, profe, gracias. Con gusto. ¿Alguna otra inquietud, niños? Daniela, ¿ya escuchaste? ¿Ya lo repetí? ¿Ya escuchaste? Ok, perfecto. ¿Alguien más tiene alguna duda, alguna inquietud, compañeros? Ok, que repita la forma de numerar. Muy bien, la forma de numerar va a ser del 1 al 10 en orden. Desde el número 1 va a ser el que consideremos que menos se viola, o sea, el que más se cumple, ¿sí? El que más se respeta. Y el número 10 va a ser el que más se viola. Sí, solo subir el trabajo ya como una actividad de tarea. Dentro de 8 días igual nos encontramos para ponernos de acuerdo en lo que va a ser la actividad del parcial final. Profe, las clases ¿cuánto tiempo van a seguir haciendo las clases? ¿Una hora nomás? Pues mira, es que igual depende de las tutorías, ¿no? Hoy la actividad estaba programada para este código de ética y pues traté de aprovechar los 40 minutos para hacerlo. Normalmente en la tutoría lo que hago es una actividad para que ustedes socialicen con eso y hagamos el enunciado, que es la actividad pues que les dije, la organización, pero pues digamos que esta va a ser para 40 minutos y les queda la actividad para que ustedes complementen el otro tiempo, ¿no? Pero no todas van a ser igual. Dentro de 8 días pues vamos a hablar de cómo va a ser el tema de la evaluación. Les pido que por favor estudien este tema del código de ética, quizás hagamos una actividad interactiva y nos